Bueno, gente, aquí destapé toda la comida que fui a buscar a domicilio. Ese tipo de descarado queriéndome cobrar a mí 250 pesos el envío. Tú estás loco, papi. 2021, ya vamos por la mitad del año y aún no conoces cuánto cuesta comer en un país tercermundista como Cuba. Pues en el día de hoy le daré respuesta a esta interrogante. Para aquellos que no me conocen, me presento. Yo soy Jonix y te doy la bienvenida un día más al canal. Y si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas en ese botoncito rojo que está ahí abajo y dice suscribirse. No los demoro más, venga esa intro. Antes de comenzar con el video de hoy les traigo una novedad y es que acabo de activar las membresías del canal donde podrás disfrutar de contenido totalmente exclusivo a través de una suscripción paga mensual. Dicha membresía se dividió en 3 niveles, los cuales se acomodaron en dependencia de tus posibilidades y tu bolsillo, así que no te preocupes. Para acceder a la misma, lo único que tienes que hacer es pinchar en este nuevo botón que dice unirse, y si quieres saber más al respecto, abajo en la descripción te dejo un video bien breve con todos los detalles. Tú puedes ser un miembro del canal. Miren, como se pueden dar cuenta, estamos en un lugar bastante céntrico de Mónaco, específicamente en el Parque de Mónaco. Eso que ven por ahí atrás es el cine de Mónaco. Y al lado les mostré anteriormente que está el parquecito de atracciones infantil, que ahora por el COVID debe estar cerrado. Pueden ver las casas que hay por aquí, por esta zona. Hoy casualmente pasamos por el Mónaco, creo que es un lugar de La Habana que nunca les he mostrado en el canal. Pasé por aquí para hacerle una visita a una amiga mía. Yo estaba pesquisando, de ahí seguí para acá, entonces voy a aprovechar para mostrarles. Hice una parada aquí en esta cafetería para comer algo porque tengo mucha hambre. Voy a mostrarles los precios de la cafetería y luego les voy a enseñar la pizza que me compré. Yo verdaderamente estoy flipando con los precios de las cosas porque esta pizza, que ahora tengo que abrirla, la voy a abrir para mostrársela. Antes costaba como 10 o 20 pesos en moneda nacional. Bueno, imagínense que ahora esto, que tengo que abrirla, se ve bastante grande, pero igual es muy caro el precio comparado con el precio anterior. Me costó 70 pesos y 30 pesos adicionales para agregarle un poquitico de jamón. Entonces ahora voy a abrírselas, voy a mostrárselas para ver si realmente vale su precio. Ah, y se me olvidó contarles que esta Javita cubense, 2 pesos en moneda nacional, que siempre costaba 1 peso en moneda nacional. Pero saben que ahora en todos los negocios y restaurantes que ofertan comida y tal, todo es para llevar. Entonces no me puedo llevar la pizza en la mano por temas de COVID, higiene y tal. Les cuento que hoy decidí comprar comida a domicilio porque no quería que mi mamá cocinara. Y estoy un poco encabronado. Bueno, les voy a hacer el cuento rápido. Pedí comida a domicilio en un lugar aquí en El Cotorro. Y entonces la parte del domicilio estaba un poco cara, porque yo vivo en San Miguel y de San Miguel Cotorro no es nada bueno. La comida que quería encargar, el mensajero quería cobrarme 250 pesos. Y créeme que no, señor mío, porque imagínense que yo desde San Miguel Cotorro cojo una máquina de 15 pesos. O sea que es relativamente cerca. Si tú me cobras 100 pesos, está bien, pero 250 pesos, o sea, 10 CUC, no. Entonces imagínense que tuve que venir aquí yo directamente hasta el negocio para venir a recoger la comida. Que vengo aquí con los potes porque me querían cobrar, fíjense, esto ahí no, me querían cobrar 15 pesos moneda nacional por cada plato que ellos reembasarían la comida que mandé a pedir. Y no me parece, y más que son platicos de la candonga. Bueno, ahora cuando llegue a la casa les voy a enseñar todo lo que compré y cuánto me costó todo.
Voy a mostrarles los alrededores acá del Cotorro. Esto que están viendo es por la iglesia del Cotorro. Pueden googlearla para que la encuentren. Por la cuadra de la iglesia del Cotorro hacia adentro es todo esto que están viendo ahora. A ver, ok, mi próxima inversión definitivamente tiene que ser, no sé, o un carro o una moto eléctrica, porque qué lejos quedaba esto de mi casa. Y mira, o sea, quedaba lejos a pie, pero en moto es un momentico de aquí a mi casa. Y ese tipo de descarado queriéndome cobrar a mí 250 pesos el envío. Tú estás loco, papi. Si tú me dices desvedado a San Miguel 250 pesos, vale, lo entiendo. Pero a San Miguel el Cotorro, que es un momentico, cuando máximo, no sé, 100 pesos, 75 pesos de domicilio. Pero es que bueno, la gente, imagínense ustedes cómo está la situación aquí, quieren sacar dinero de donde sea. Bueno, gente, aquí destapé toda la comida que fui a buscar a domicilio. Yo lo veo bastante bien. Todo esto nos salió en 500 pesos. Esto es un Gordon Blue, que es como un pollo empanizado con jamón y queso dentro. Y bueno, cada uno, como pueden ver, con su guarnición, con arroz, yuca creo que es lo que hay por ahí, o boniato, y su ensalada. Este es un uruguayo, que es carne de puerco, o sea, carne de cerdo con jamón y queso. Y como un entrante, este es perlán de pescado, que bueno, pueden ver que tiene como una bolsita. El perlán de pescado, para los que no saben, viene siendo como una masa de pescado empanizada. Y es muy rica combinarla con salsas como la mayonesa y la salsa china. Yo lo veo bastante bien, 500 pesos, 20 CUC. Si usted ahora mismo, si los restaurantes estuvieran abiertos, esto no costara 20 CUC, costara aún más. Pero bueno, lo que sí no estaba muy bien, que digamos, era la parte del domicilio, que me querían dar literalmente con la hebilla del cinto, esos 10 CUC del Cotorro hasta San Miguel, y por eso decidí yo ir en persona a recoger los pedidos. Ya en Cuba, en las panaderías, cuando no hay pan, ya en estos negocios que es de venta de dulces, de galletas y cosas, se venden estos panes, estas jabas de panes que creo que cuestan alrededor de 30 a 35 pesos. Y bueno, voy a enseñarles uno de esos panes para que vean. Junto con eso encontramos estas cosas que son como una especie de palitroques, pero en bolitas, que se les echa por arriba como un condimento para que sepan algo. Y viene siendo como algo para picar que tenemos actualmente acá nosotros los cubanos. Mi mamá está haciendo mucho cóctel de fruta. Ahora mismo en Cuba no hay mucha variedad de frutas para hacer un cóctel muy variado. Básicamente se pueden dar cuenta de que lo que hay picado es piña y mango. Pero bueno, es algo muy refrescante, ¿saben? Lo ponemos en el frío, en este recipiente, y a la hora de servirlo nos lo podemos comer frío y es algo totalmente refrescante. Y viene siendo como un tentempié cada vez que alguien tiene ganas de comer dulce, ¿sabes? Una merienda, algo. Yo lo que hago es combinarla con esta jalea de fresa, que verdaderamente esta combinación es verdaderamente increíble. Tienen que probarlo. No siempre, mi gente, dispongo de alguien que cuando vaya a algún lugar en específico a comprar, dígase tienda o mercado, me pueda grabar en ese momento. Pero básicamente hoy fui a hacer mi compra en el agromercado, mi compra de la semana. Aquí les voy a mostrar por arribita lo que compré. Y para aquellas personas que no sepan qué es este agromercado, viene siendo como un mercado, valga la redundancia, que lo que ofertan son viandas, hortalizas, vegetales, frutas, ese tipo de cosas. Y bueno, básicamente les voy a mostrar lo que compré. Compré estas piñas, compré como 3 piñas, miren, están súper chiquiticas. Compré 3 piñas y las 3 me salieron en 24 pesos moneda nacional. Tengo que ponerlas a madurar porque están todavía verdes y ustedes saben que ahora hay mucho calor. De hecho, ahora mismo grabando este video estoy sudando
y hay alrededor de, digamos, 29, 30 grados Celsius. Hay mucho calor en estos días por acá por La Habana y en Cuba entera. No puedo sacarle la java entera, pero miren, básicamente esta es una de las javas que se usa mucho aquí en Cuba para hacer los mandados. Compré alrededor de 82 pesos moneda nacional de mango para hacer jugo, para hacer batido. Bueno, batido no creo que se pueda hacer porque básicamente aquí en estos días no hay leche, que saben, aquí la leche que se utiliza para hacer los batidos es la leche en polvo, pero bueno, para hacer jugo sí, porque es agua y azúcar. Y bueno, miren los manguitos que pude comprar en el agromercado. Compré bastantes mangos, bueno, la java entera prácticamente, y todo eso me salió en 82 pesos porque la libra estaba como a 5.95 o 6 pesos moneda nacional. Y esto que les voy a mostrar ahora, no les puedo decir el precio, pero fue algo que compró mi mamá, la parte de los vegetales. Pepino, aquí vemos tomates, que aquí en Cuba, ustedes saben, he hecho muchos shorts, he compartido muchos shorts, y si no los he compartido en el momento de grabación de este video, ya lo verán, que les hablo sobre qué come el cubano. Aquí nosotros somos de comer mucho ensalada y siempre estamos comprando tomates, pepinos. Esto es algo que a mí no me gusta mucho, pero bueno, hay gente que sí le gusta el ají, que los hacen rellenos. Y obviamente es una hortaliza que se utiliza mucho para condimentar y sofreír algunas de las comidas. En este punto del video es donde les voy a compartir un cómputo, una cuenta que saqué sobre lo que el cubano aproximadamente gasta en dinero solo en comida en una semana. A lo largo de dicha semana existen alrededor de 2 o 3 días que obviamente tenemos que salir a la calle a buscar comida para reabastecer nuestro refrigerador o nuestra nevera. Uno de esos días lo aprovechamos para ir al agromercado, que fue lo que les compartí anteriormente en el video, que ahí buscamos, por ejemplo, vegetales para acompañar las comidas, viandas para hacer sopa, para hacer papitas fritas, boniatos fritos y frutas para hacer jugos. Ahí solo en el agromercado, comprando todo esto, gastamos alrededor de 200, 250 pesos. Está también la parte de los alimentos que adquirimos en la bodega, o sea, los mandados. Para aquellos que no sepan qué son los mandados en Cuba, viene siendo como una regulación de alimentos, o sea, la canasta básica que se nos aplica o se nos otorga a través de la libreta de abastecimiento. Antes yo recuerdo que estos mandados costaban muy poquito. Nosotros buscábamos todos los mandados y teníamos que dar alrededor de 40, 50 pesos moneda nacional. Pero ahora con la subida de precio todo eso cambió. Nosotros aquí solo somos 2 personas y por los mandados actualmente tenemos que pagar alrededor de 200 pesos, 230 pesos por ahí. Si nosotros somos 2 personas y consumimos 200 pesos en mandados, imagínense una familia funcional que tenga alrededor de 4, 5 integrantes de la familia, que tienen que ser alrededor de 500 pesos moneda nacional. Mamá, no hagas ruido, estoy grabando, por favor. Está la parte de los caprichos, que llega un punto del día que el cubano tiene ganas de comer dulce, y antes existían los Sitbайн. Bueno, siguen existiendo, pero ahí habían, saben, variadas ofertas. Uno podía sentarse a comerse un pote de helado, a comprar un dulce fino, algo, ¿sabes?, rico. Pero ahora mismo, actualmente, ya eso no lo hay. Entonces aquí en Cuba, con el tema del COVID, ¿saben?, las personas emprendedoras que quieren sacar su negocio adelante, se han hecho unos negocios particulares de panaderías y dulcerías, y ahí es donde más o menos uno puede matar las ganas de comer dulce, porque hacen dulces hechos por cubanos, no es que sean dulces finos ni importados. Dígase maní molido, merengue, lacito, tortica, panes, ese tipo de cosas. Y solo en dulces por un día creo que gastamos entre 100 y 200 pesos cubanos. Y está la parte más importante, el plato fuerte, la fibra, lo que más nos alimenta, que es el tema carne, ¿sabes? Existen aquí tiendas que, por así decirlo, pues de forma general, es donde el cubano puede adquirir esto, porque no siempre tenemos la posibilidad de ir a una tienda MLC. Y ahí alrededormente lo que es la parte de comprar pollo, croqueta, perrito, ese tipo de cosas, gastamos entre 300, 400, 500 pesos. Así que básicamente en una semana el cubano solo en comida gasta alrededor de 1000 pesos moneda nacional, incluso más. No, te quedaste corto, amigo. Te quedaste corto. Y a eso le sumamos que de todo este cálculo que hice, puede que a lo largo de la semana surja algo X, que obviamente tiene que ser una oportunidad de comida que uno no puede desaprovechar, y ahí se acumula más dinero. Por eso digo que a la semana se puede gastar 1000 pesos, incluso mucho más o duplicado, nadie sabe. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y haya respondido todas sus dudas. Me gustaría que comentaran ahí abajo cuánto ustedes gastan en su país haciendo la compra mensual o la compra diaria,
para, saben, como que confabular y comparar cuánto se gasta en otros países respecto a la compra semanal que ustedes hacen en su país o en su lugar de residencia. Muchas gracias como siempre por ver el video hasta el final. Recuerda que yo soy Yonix, este es Dose y nos vemos en un próximo video. Chao.